económicos del mercado y aniquiladores de la centralización, lo que estamos viendo no es casualidad. El criptoespacio ha perdido varios puntos porque los gigantes institucionales están ajustando sus posiciones, limpiando el terreno y probando la resistencia de los que realmente entienden el juego. Por lo tanto, estos retrocesos no son derrotas, sino ventanas estratégicas para acumular y fortalecer la trinchera. Mientras muchos ven miedo, los que saben ven oportunidad. Cada caída es un filtro que revela a los verdaderos jugadores, y cada soporte testeado es una señal para prepararse para el próximo rally. Así que mantén tus ojos abiertos y tu estrategia firme, porque en esta fase de guerra cripto, cada movimiento cuenta. Observa los soportes clave, y recuerda, cada satoshi comprado hoy es un voto por tu independencia financiera mañana. Esto no es casualidad, es visión y ventaja para los que entienden el juego. Y ahora las noticias que están moviendo el criptoespacio profundo, vamos al lío. Guerra energética. Bitcoin vs. Lo que nadie te está contando sobre esta guerra energética podría cambiar todo tu mapa de inversión, guerreros del mercado. Mientras todos miraban las velas de ayer, algo brutal estaba pasando en las sombras. Los mineros de Bitcoin y las empresas de inteligencia artificial están peleando por la misma energía sostenible barata. Porque aquí no hablamos solo de electricidad, hablamos de quién controla el combustible del futuro financiero. Entonces, Bitcoin defendiendo la soberanía monetaria, y respaldada por gigantes tecnológicos. Por lo tanto, si Bitcoin gana, hablamos de un criptoespacio profundo blindado con energía limpia. La segunda parte de la fórmula institucional es acumular antes de que se note. Esto es adictivo. Cada vela importa, cada soporte habla. Titubeo del tesoro. Resistencia institucional. Te aseguro que pocos vieron lo que este movimiento del tesoro realmente significa. Ayer lo vimos claro. Besant, del Tesoro de Estados Unidos, retrocede. Primero dijo que la compra de Bitcoin no estaba en los planes. Ahora admite que aún es posible. Por otro lado, cuando el corazón del sistema financiero titubea, significa que el mercado cripto está obligándolos a mover ficha. Lo que no mata, fortalece. Y lo que fortalece, acerca más al rally. Te lo explico de forma clara. Soporte roto igual a riesgo, soporte sostenido igual a oportunidad. Bitcoin está manteniendo la trinchera en los $117, un nivel que duele a los osos y da confianza a los guerreros que resisten. Trump y la minería masiva, arma geopolítica. Esto puede sonar a jugada loca de política, pero la minería masiva de Trump tiene un mensaje oculto. Trump y su frente cripto acaban de ordenar 16,000 ASIC Bitmain, en plena guerra comercial global. No es un capricho, es estrategia. Mientras tanto, China y Estados Unidos compiten por chips, energía y dominación. Bitcoin entra como arma silenciosa, un instrumento de soberanía 3.0. Yo llamo a esta táctica la criptoresistencia, espacio mínimo antes del breakout. Y si Trump refuerza la minería en suelo americano, significa que cada bloque minado es un voto en esta guerra económica. 4. Citigroup y el retorno de los gigantes. Si creías que los bancos grandes habían perdido interés, esto te hará cambiar de opinión. Citigroup evalúa la custodia de criptomonedas. Sí, los gigantes que en 2013 miraban a Bitcoin como un experimento. Ahora vuelven por todo. Por lo tanto, los ETF de Bitcoin y las stablecoins crean un nuevo estándar. Citigroup no quiere quedarse fuera del rally. La estrategia clave aquí es consolidar bajo presión, para luego borrar resistencias. La segunda parte de la fórmula institucional es acumular antes de que se note. Ballenas silenciosas y gigantes bancarios jugando en la sombra, preparándose para el próximo movimiento masivo. Hong Kong. Movida regulatoria. Esto no es solo reglas, es un tablero de control para mover fichas antes de que lo notes. Hong Kong endurece las normas de custodia cripto, exigiendo más control en billeteras frías. Así que, cada regulación protectora significa menos libertad, más presión institucional.
Descubrí una táctica que muchas ballenas usan, y pocos la reconocen. Aprovechan el miedo regulatorio para acumular en silencio. Cada vela es una señal. Cada día, una batalla. Guerreros, esto marca el inicio de una fase de guerra cripto global. Análisis cripto al estilo Satoshi maníaco. Bitcoin, corrección o trampa de osos. Bitcoin se mantiene firme por encima de los $117.200, con un soporte relevante en los $117.000. Sin embargo, si esta zona falla, podríamos ver una caída rápida hacia los $110.000 o incluso los $105.000. Algunos analistas consideran este retroceso como una sacudida estratégica antes de un nuevo repunte. ¿Es esta la calma antes de la tormenta o una trampa de osos esperando a ser activada? Ethereum, rumbo a los $5.000. Ethereum continúa fortaleciendo su posición en torno a los $4.300, muy cerca de la resistencia crítica de $3.950. Si logra romper esa barrera, podríamos asistir a un salto directo hacia los $5.000. El ecosistema sigue vibrante con DApps y L2, pero cualquier retroceso podría llevarnos a los $4.400. ¿Está Ethereum a punto de romper su techo histórico o es solo una ilusión momentánea? XRP, consolidación o corrección. XRP se estabiliza cerca de los $3.03, después de una corrección desde los $3.11. Este nivel es clave. Una ruptura por encima de los $3.10 podría abrir la puerta a nuevos máximos. El mercado está tenso, y muchas ballenas observan este nivel con atención. ¿Está XRP acumulando fuerza para un próximo rally o simplemente consolidando antes de una caída? Solana, rumbo a los $250. Solana se defiende tenazmente en el soporte de $184, con presión creciente para superar los $190-192. La red sigue recuperando impulso y volumen, lo que podría proporcionarle ese empuje necesario para dejar atrás correcciones anteriores. ¿Es este el momento para que Solana rompa su resistencia y se dirija hacia los $250? Dogecoin, rally inminente. Dogecoin se mantiene por encima de los 22 centavos y se prepara para atacar la resistencia de 25 centavos. La comunidad meme está vibrante como nunca, y un nuevo rally es posible si el entusiasmo resurge. ¿Está Dogecoin a punto de sorprendernos con un rally inesperado? Geopolítica cripto actual. Criptonautas, lo que estamos viendo en el criptoespacio profundo no es coincidencia. Por lo tanto, cada movimiento que se despliega en la geopolítica cripto tiene un impacto directo en el tablero global. Mientras la IA y los mineros de Bitcoin compiten por energía barata, se está librando una verdadera guerra silenciosa por el control del ecosistema digital. Entonces, cada kilovatio ganado por Bitcoin refuerza su soberanía y la independencia de sus redes frente a gigantes tecnológicos y estratégicos. Por otro lado, en Estados Unidos, el Tesoro titubea pero mantiene la puerta abierta a futuras compras de Bitcoin, demostrando que la resistencia institucional está presente. Y que cada retroceso puede ser una ventana estratégica de acumulación silenciosa. Así que mientras Trump ordena 16,000 mineros a SIG de Bitmain, vemos cómo la minería se convierte en un arma geopolítica, reforzando la posición estadounidense en la red y preparando el terreno para tensiones globales. Además, los gigantes bancarios como Citigroup evalúan servicios de custodia y pagos para criptoactivos, acelerando la adopción institucional y dejando claro que la banca tradicional ya no puede ignorar el ecosistema. Mientras tanto, Hong Kong establece normas estrictas para billeteras frías, buscando seguridad y control. Y señalando que los reguladores están construyendo un tablero de movimientos estratégicos a escala global. En resumen, lo que puede parecer caos es, en realidad, una fase de reconfiguración del poder cripto, donde cada movimiento institucional, cada regulación y cada compra estratégica es un paso más hacia la consolidación de un mercado más fuerte y resiliente.
Por lo cual, estar atentos y entender estas señales puede marcar la diferencia entre quedar fuera del juego o aprovechar la próxima gran ola de acumulación y repunte. Lo que hemos visto hoy no es simple movimiento de precios ni titulares al azar. Entonces, cada decisión del Tesoro, cada maniobra de Trump en minería, los pasos de Citigroup y las nuevas normas de Hong Kong forman parte de una estrategia global silenciosa que moldea el futuro del dinero digital. Por lo tanto, entender estos patrones es más importante que mirar la cotización minuto a minuto. Por otro lado, esto no es regulación, es un movimiento estratégico para controlar la narrativa financiera global. Mientras tanto, el GAFI no protege al inversor, está definiendo quién tiene acceso real al dinero digital. Así que cuando los reguladores cambian de guión, los que no lo ven quedan fuera de juego. Por lo cual, lo que llaman ProCrypto muchas veces beneficia a unos pocos insiders, y mientras hablan de compliance, están silenciosamente bloqueando el acceso libre al dinero. Además, este tratado técnico puede ser un ataque silencioso a la descentralización, y algunos países que se mueven en dirección contraria, como Bután, revelan fisuras enormes en la narrativa global. Por otro lado, la Casa Blanca juega sus cartas. Satoshi-maníacos del cripto y legionarios de la descentralización. Ha sido la batalla en las trincheras en el día de hoy. Si quieres mantener ventaja en esta guerra cripto, suscríbete y activa la campana. Cada vela es una señal, cada día una batalla. Revisa los enlaces en la descripción, bots automáticos y estrategias rentables que potencian tu acción en el mercado. La comunidad aquí no solo observa, actúa y crece junta, porque cada decisión de hoy puede marcar la diferencia en la próxima gran ola de ganancias.